Bueno, pues espero que tengan un poquito de paciencia para esta última presentación del día de hoy y les voy a platicar un poquito sobre la investigación doctoral que he venido realizando en la UNAM. Se lleva por título Participación política de organizaciones civiles de discapacidad en la Ciudad de México, entre la participación simbólica y la incidencia efectiva. En esta investigación he realizado un análisis de cuáles son las formas en las que participan las organizaciones de y para personas con discapacidad en dos instituciones públicas de la Ciudad de México. La primera institución se llama INDEPEDI, que es el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, y el segundo espacio es el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estas instancias públicas son creadas aproximadamente en el año 2010 y fueron ideadas para involucrar a la discusión pública a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. Y cuando hablo de participación política me refiero al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver no solamente con el derecho a votar y a ser votado, sino fundamentalmente con el derecho a involucrarse en la discusión de los asuntos públicos. En el Distrito Federal hay aproximadamente 500,000 de personas con discapacidad, y el número de organizaciones que trabajan a favor de este sector es muy concentrado, a diferencia de otros estados del país, porque tenemos más de 300 organizaciones en el Distrito Federal. Ahora, la importancia de la participación política es que legitima el actor público. Si tenemos instituciones públicas que no incorporan la opinión y el decir de las personas con discapacidad, son actuaciones no legítimas por parte de las autoridades. Ahora, los casos estudiados consistieron en asistencia a 5 talleres de planeación participativa dentro de un proceso que fue al interior del INDEPEDI hace 2 años y 12 sesiones del espacio de participación para personas con discapacidad que han ido del año pasado a mediados de este año. Ahora, el problema de la participación de las personas con discapacidad es, como lo hemos visto a lo largo de estas presentaciones, de que se trata de un colectivo históricamente discriminado, invisible, y que su lugar en las políticas sociales han sido siempre pensados ellos como beneficiarios y no como ciudadanos o como sujetos participativos. Entonces, el ser sujeto de asistencia, ser sujetos beneficiarios de programas, desincentiva una construcción de ciudadanía y los forma como clientes de ciertos programas. También tenemos que este colectivo ejerce sus derechos de forma deficitaria, de ahí que no logran acceder plenamente a espacios de salud, educativos y laborales que podrían potenciar su ejercicio como ciudadanos a nivel político. Históricamente también tenemos que su participación ha sido restringida al ámbito privado, es decir, a ámbitos familiares, asociaciones deportivas o de oficios, pero escasamente los hemos visto en espacios políticos como representantes, ¿no? como con cargos públicos. Ahora, en la Ciudad de México yo me he enfocado en analizar el movimiento de estas personas a partir de la década de los años 70 del siglo XX, aunque tenemos referencia a organizaciones pero de siglos pasados, pero yo me ubico más en la etapa contemporánea. Y bueno, lo que hemos encontrado es que hay todavía barreras legales para su participación, a pesar de que sea la convención, es una noción que no opera plenamente por problemas de armonización, pero también tenemos un problema de diseño de las instituciones en donde no se ha pensado los programas para este colectivo. Ahora, otro reto que plantea el pensar la discapacidad, la ciudadanía y la participación política es que estamos acostumbrados a pensar la ciudadanía desde una perspectiva tradicional, es decir, el ciudadano típico y promedio ha sido aquel que ha sido predominante en los regímenes democráticos liberales, es decir, los ciudadanos con capacidad de participar son los varones, trabajadores y burgueses con tiempo y recursos para trabajar y luego participar en sus comunidades. Y en este sentido queda fuera de este imaginario de ciudadano los sectores sociales que históricamente no han contado con capacidades para hacerlo, como las mujeres, las minorías étnicas y sexuales, los migrantes y las personas con discapacidad. Pero afortunadamente con el tiempo esta figura de ciudadanía tradicional se ha venido resquebrajando para dar paso a nuevas ciudadanías, a la intervención de las feministas en el espacio público, los ecologistas, la ciudadanía indígena, los migrantes y las personas con discapacidad. Ahora, también estamos en un encimamiento de modelos tanto de la discapacidad como de participación política, es decir, estamos entrampados en una mezcla de modelos médicos asistenciales con el modelo social y de derechos que reconoce la discapacidad
como una cuestión de interacción, una persona con ciertas limitaciones, pero con un entorno que erige barreras para poder habilitar su incorporación plena. Ya les hablé del artículo 29, y bueno, la condición de ciudadanía quiere decir que estamos implicados no en asuntos de interés particular, sino que nos involucramos con problemas de interés general y del bien común. Tomar parte en los asuntos públicos de la comunidad va a mejorar los resultados y va a avanzar en la construcción de ciudadanía. Implica emitir opiniones, pero también participar en el diseño, implementación y evaluación de programas. Ahora, una advertencia que me gustaría como apuntar es que la participación en sí misma no es virtuosa, es decir, es una noción neutral que puede ser manipulada dependiendo del actor que le esté instrumentando. Entonces, podemos tener a instituciones que convocan a participar, pero con una idea de legitimar, más allá de querer realmente incorporar las inquietudes o las opiniones de las personas con discapacidad. Entonces, este tipo de participación va a tener un alcance muy limitado, solamente va a recurrir a la información o sea, un mecanismo de participación controlada y que puede dar lugar a estructuras corporativas de participación, ¿no? Y pues la verdad es que nuestro país todavía se caracteriza por una cultura política corporativista, en donde aún no permean prácticas de transparencia y de rendición de cuenta por parte de las autoridades, y esto pues da lugar a una participación política no autónoma sino subordinada, y que pues además se acopla con la historia de las prácticas asistencialistas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos? En nuestra ciudad tenemos un campo fragmentado a nivel institucional y a nivel de movimiento social. Es un movimiento discontinuo y poco consolidado. Tenemos duplicación de funciones en las instituciones públicas porque tenemos una institución de corte asistencial que históricamente se ha encargado de los sectores vulnerables, como es el DIF, y tenemos una nueva institución, como les decía al inicio, que fue creada en el 2010, pero con una identidad todavía no muy clara. Es decir, tenemos a instituciones con identidades oscilantes. A veces se trata de forma asistencial, a veces se habla de derechos, pero no hay una institución que sea la única que esté representando al sector en atender sus problemáticas. Entonces si tenemos funciones duplicadas, tenemos un despilfarro en la utilización de los recursos públicos, y los principales programas aún siguen siendo transferencias económicas a las personas con discapacidad, que poco pueden empoderar a la formación de ciudadanía. Y bueno, en cuanto al ejercicio de las consultas, tenemos que por parte de las instituciones han instrumentado metodologías para únicamente dar lugar a participaciones simbólicas o decorativas sin los ajustes razonables necesarios, es decir, sin intérpretes de lengua de señas, sin información adaptada para personas con discapacidad visual en formatos de Word, sino muchas veces se mandan en PDF y no pueden acceder a la información para hacer una lectura previa y llegar a discutir estos espacios. No se realizan plenarias en todos los grupos con discapacidad, sino que siempre se mantienen divididos, los talleres en este caso. Y hay una baja asistencia a de personas con discapacidad, lo que nos hace preguntarnos por la difusión, si fue una difusión amplia, por qué medios se hicieron, si fue electrónica, telefónica, mediante carteles. Y tenemos también a una cúpula de organizaciones con capacidades técnicas y financieras, que son las que predominantemente trabajan en estos espacios. A 2 años del proceso de planeación participativa, recientemente se publicó finalmente el programa institucional de este nuevo instituto, pero no está disponible en Internet y no está disponible en el propio instituto. Entonces no sabemos realmente cómo se procesó la participación de este grupo, no hay videos disponibles, hay una opacidad por parte de la institución para mostrar qué se hizo con lo que las personas fueron a decir sobre sus necesidades. Y lamentablemente en la ley del INDEPERI tenemos que, aunque está contemplada la participación de las personas con discapacidad en sus consejos consultivos, aún no está instalado este consejo consultivo. Entonces hay muchas deudas todavía en el INDEPERI. Por parte de la instrumentación del programa de derechos humanos, ellos elaboraron un diseño metodológico más cuidadoso porque sentaron en la misma mesa a organizaciones y personas con discapacidad y funcionarios públicos. Pero también tenemos el problema de que no se hicieron los ajustes razonables, tuvimos un bajo quórum y los funcionarios que asistían eran de segundo nivel, no eran tomadores de decisiones, por lo que las opiniones de las personas eran anotadas en un papel y no sabemos realmente si podían pasar al tomador de decisión esta información. En la actualidad también tenemos que las propias dependencias argumentan que carecen en su actuar de un enfoque de derechos humanos
y en sus declaraciones siguen hablando de beneficiarios de políticas en lugar de sujetos participantes de las mismas. Los recursos con los que estas organizaciones participan son de un variado rango. Tenemos que son muy importantes los recursos cognitivos, que es todo el bagaje que pudieran tener sobre normas, leyes, pero sus propios significados y visiones de la discapacidad son un detonador de determinadas prácticas. De ahí que si se tiene una visión asistencial de la discapacidad, pues las personas mayoritariamente van a buscar la satisfacción de necesidades muy puntuales en lugar de demandas a mediano y corto plazo de carácter estructural. Entonces también tienen los recursos de estas organizaciones es información, los recursos económicos que son fundamentales para poder asistir a estos espacios, la trayectoria de la organización en el espacio social, es decir, si hay un liderazgo consolidado en el tema de discapacidad es muy fácil que puedan llegar a incidir. Y es muy importante también el conocimiento de factores que exceden el marco de la discapacidad, como el funcionamiento de los tiempos políticos, el contacto con legisladores, que facilita la transición a participar de una manera más estratégica. Tenemos también que es muy importante el tema de las redes, de las confederaciones y de las coaliciones para participar de una manera estratégica. Si las organizaciones asisten a participar de forma a título individual, es muy difícil poder tener un impacto en estos espacios. Y lo que he venido desarrollando hasta ahora es una tipología provisional de cómo se agrupan estas organizaciones, y tenemos tres grandes rubros. Tenemos organizaciones que han surgido fundamentalmente por impulsos familiares, cuyas demandas son necesidades muy puntuales en términos de terapia, rehabilitación y medicamento. Sus necesidades son de corto plazo. Tenemos otro perfil que son aquellas organizaciones profesionalizantes, que ya no están necesariamente fundadas por personas con discapacidad, sino por especialistas a veces en derecho internacional, en economía, con unos perfiles más profesionales y que tienen ya una idea muy clara de hacer demandas, de hacer cambios estructurales a niveles legislativos. Y también tenemos aquellas organizaciones que han sido fundadas por las personas con personas con discapacidad, pero que quieren ser representadas por ellos mismos, es decir, que ya no sean los padres o los familiares los que decidan por ellos, sino ellos mismos ser sus propios autogestores. Y bueno, entonces estamos la verdad ante espacios que plantean el conflicto de muchos intereses. Las instituciones tienen una lógica, los funcionarios públicos tienen una lógica de actuación con una cierta visión de corto plazo, y las organizaciones tienen otros discursos en los que difícilmente hay una coincidencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener definiciones compartidas de lo que significa la discapacidad y de los problemas públicos que necesitan ser atendidos. Tenemos relaciones que son más de conflicto que de cooperación entre todos estos actores. En estos espacios difícilmente se alcanzan consensos y lamentablemente la participación se vuelve una práctica desgastante, superficial, que deja de lado lo sustantivo. Tenemos también lamentablemente un clima de confrontación entre sociedad civil por la propia diferencia de agendas. No hay una unión entre los diferentes tipos de discapacidad. Y en los casos más escasos la participación política es estratégica y surge como resultado de alianzas y coordinación entre varios actores como organizaciones, academia y actores legislativos. Entonces, pues bueno, la verdad es que las instituciones han centrado su actuar en realizar campañas centradas en la sensibilización de funcionarios y trabajadores, en la cuestión de accesibilidad, pero la sociedad civil tiene un reclamo todavía muy profundo en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Escasamente se hablan de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos en síntesis una pugna por la definición legítima de los problemas que deben de ser tratados desde las organizaciones y desde las instituciones. Entonces, como conclusión, me gustaría terminar con esta frase en la que tenemos que un problema social es siempre el punto focal para la operación de intereses, intenciones y fines divergentes que están en conflicto. Muchas gracias.